Hace mucho tiempo, en la antigüedad, vivía un joven llamado Josué. Josué pertenecía a la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de Israel. En aquellos días, el pueblo de Israel había sido esclavizado por los egipcios durante cientos de años. Pero Dios, que escuchó los gritos de su pueblo, envió a Moisés para liberarlos. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Josué creció admirando la fe de Moisés y su obediencia a Dios. Desde joven se destacó por su valentía y su profundo amor por Dios. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, Josué estuvo con ellos, caminando por el desierto y aprendiendo bajo el liderazgo de Moisés. Lo que hizo a Josué especial desde temprana edad fue su disposición a escuchar y aprender. En lugar de quejarse como algunos en el campamento, Josué siempre confiaba en Dios, incluso cuando las cosas eran difíciles. Aprendió de Moisés que la clave del éxito era seguir siempre los caminos del Señor. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, enfrentaron muchos desafíos. Cruzaron el Mar Rojo en un gran milagro cuando Dios separó las aguas, permitiendo que los israelitas caminaran en seco mientras el ejército del faraón los perseguía. Josué fue testigo de este milagro y entendió que Dios tenía un gran plan para su pueblo. Después de cruzar el mar, los israelitas comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Fue un camino largo y difícil, y muchas veces el pueblo dudó. A veces tenían hambre, otras sed, pero Josué siempre confiaba en que Dios les proveería lo necesario. Josué se destacó como un guerrero valiente y un líder natural. Cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel en el desierto, Moisés le encomendó a Josué la misión de dirigir al ejército en la batalla. Aunque no era una tarea fácil, Josué confió en Dios y lideró al pueblo en una victoria milagrosa. En medio del desierto, cuando el pueblo de Israel apenas comenzaba a organizarse como una nación libre, enfrentaron su primera gran batalla. Los amalecitas, un pueblo feroz que habitaba en las tierras del desierto, decidieron atacar a los israelitas. Moisés llamó a Josué y le dijo: «Elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré en la cima de la colina con el bastón de Dios en mi mano». Josué no dudó. Reunió a los hombres más valientes del pueblo y se prepararon para la batalla. Desde la cima de una colina, Moisés observaba la batalla con su bastón en alto. Mientras sus manos permanecían levantadas, los israelitas ganaban. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas tomaban ventaja. Aarón y Hur, que estaban con Moisés, le ayudaron a sostener sus brazos hasta el atardecer. Gracias a la fe y el liderazgo de Moisés y al coraje de Josué, los israelitas vencieron a los amalecitas. Esta victoria fue un recordatorio para Josué y el pueblo de que Dios estaba con ellos en todo momento, y que la fe y la obediencia a sus mandamientos les darían la victoria en las dificultades. Con el paso del tiempo, Josué se convirtió en el asistente personal de Moisés. A donde quiera que Moisés iba, Josué estaba a su lado. Aprendió a escuchar a Dios, a orar y a tomar decisiones sabias. Josué observaba cómo Moisés hablaba con Dios en el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba entre el pueblo. Un día, Dios llamó a Moisés a subir al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, Josué lo esperó fielmente al pie del monte durante 40 días. Aunque el pueblo abajo empezó a desesperarse, y en su impaciencia, construyeron un becerro de oro para adorar, Josué permaneció leal a Dios y a Moisés. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas de piedra, Josué fue el primero en reunirse con él. Aunque Josué no era perfecto, mostró un carácter fuerte y dispuesto a seguir a Dios a cualquier lugar, lo que lo preparaba para un futuro importante en el plan de Dios. Cuando los israelitas finalmente se acercaron a la frontera de la tierra prometida, Moisés decidió enviar a 12 espías para explorar la tierra y ver qué desafíos se enfrentarían.
Josué fue uno de esos 12 espías. Durante 40 días, los espías recorrieron la tierra de Canaán y vieron su ciudad, sus ciudades, sus campos y a sus habitantes. Cuando regresaron, los espías trajeron un informe dividido. 10 de ellos estaban asustados y dijeron: «Es imposible que podamos conquistar esta tierra. Sus habitantes son gigantes, y sus sus ciudades tienen murallas altas. Nos destruirán si intentamos pelear contra ellos». Pero Josué y Caleb, otro de los espías, tenían una opinión diferente. Ellos confiaban en que Dios les daría la victoria. «Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que temer», dijeron con valentía. «Esta tierra es buena, y Dios ha prometido que será nuestra. No tengamos miedo». A pesar de las palabras valientes de Josué y Caleb, el pueblo de Israel se llenó de miedo y comenzaron a quejarse. Se rebelaron contra Moisés y dijeron: «Es mejor que volvamos a Egipto. Nos van a matar si intentamos conquistar esa tierra». Dios se enojó con el pueblo por su falta de fe, y les dijo que debido a su incredulidad, no entrarían en la tierra prometida. Todos los que habían dudado, excepto Josué y Caleb, morirían en el desierto, y solo sus hijos serían los que entrarían en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó por el desierto, y Josué continuó siendo un líder fiel y un ejemplo de fe para el pueblo. Aunque el tiempo parecía largo, Josué sabía que Dios cumpliría su promesa a su debido tiempo. Cuando los 40 años de vagar por el desierto estaban llegando a su fin, Moisés, el gran líder de Israel, sabía que su tiempo se estaba agotando. Él había guiado al pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Pero Dios le había dicho que no sería él quien los guiara a través del río Jordán hacia la tierra que les había prometido. Dios tenía otro plan. Josué sería el nuevo líder que llevaría al pueblo de Israel a Canaán. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo el pueblo le dijo: «Josué, Dios te ha escogido para que guíes a este pueblo. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué, aunque nervioso por la gran responsabilidad que se avecinaba, confiaba en que Dios lo guiaría, tal como lo había guiado a lo largo de toda su vida. En ese momento, Dios le habló a Josué de manera clara, dándole estas palabras de aliento: «Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para heredar la tierra que prometí a sus antepasados. Esfuérzate, obedece mi ley, y todo lo que hagas te saldrá bien». Josué sabía que su primera gran tarea como líder sería guiar al pueblo a través del río Jordán hacia Canaán. Este río era grande y poderoso, y parecía imposible cruzarlo sin un milagro de Dios. El pueblo de Israel, que había visto muchas maravillas bajo el liderazgo de Moisés, ahora miraba a Josué con esperanza y expectativa. Josué reunió a los líderes del pueblo y les dio las instrucciones que había recibido de Dios. «Dentro de 3 días, cruzaremos el río Jordán», dijo Josué. «Dios ha prometido darnos esta tierra, y ahora es el momento de tomarla. Preparémonos para lo que está por venir». Mientras el pueblo se preparaba, Josué envió a 2 espías para que entraran en la ciudad de Jericó, la primera gran ciudad que enfrentarían después de cruzar el río. Estos espías eran enviados para ver cómo era la ciudad y qué debían esperar cuando llegara el momento de la batalla. Los 2 espías entraron en la ciudad de Jericó bajo el manto de la noche. La ciudad de Jericó estaba rodeada por altas murallas y estaba muy bien protegida, pero los espías lograron entrar sin ser descubiertos. Mientras exploraban la ciudad, encontraron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab, quien les dio un lugar para esconderse de los soldados de Jericó. Rahab era una mujer de fe. Había oído hablar del Dios de Israel y de los milagros que había hecho por su pueblo. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra.
les dijo a los espías: «Todo nuestro pueblo está lleno de miedo por lo que hemos escuchado de su Dios. Por favor, cuando conquisten esta ciudad, salven a mi familia». Los espías le prometieron a Rahab que su familia sería salvada si ella colgaba una cuerda roja en la ventana de su casa cuando llegara el día de la batalla. Con la ayuda de Rahab, los espías escaparon de la ciudad y regresaron a Josué, llevándole las buenas noticias. Dios ha entregado Jericó en nuestras manos. Todo el pueblo de Jericó tiene miedo de nosotros. Finalmente, llegó el día en que el pueblo de Israel cruzaría el río Jordán hacia la tierra prometida. Josué organizó a todo el pueblo y les dio instrucciones claras. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y caminar delante del pueblo. Josué les dijo: «Cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua del río, el río se detendrá, y podremos cruzar en seco». El pueblo de Israel observó en silencio mientras los sacerdotes caminaban hacia el agua. Cuando sus pies tocaron el borde del río, las aguas se detuvieron milagrosamente. El río Jordán, que normalmente fluía con fuerza, se dividió, permitiendo que todo el pueblo cruzara en seco, tal como lo habían hecho cuando cruzaron el Mar Rojo años atrás. El cruce del Jordán fue un momento histórico para el pueblo de Israel. Era una señal de que Dios estaba con ellos, y que la tierra prometida, que habían esperado durante tantos años, ahora estaba a su alcance. Después de que todo el pueblo cruzó el río Jordán, Dios le dio una nueva instrucción a Josué. «Elige a 12 hombres, uno de cada tribu, y pídeles que tomen una piedra del fondo del río donde estuvieron los sacerdotes con el arca del pacto. Lleven esas piedras al lugar donde acamparán esta noche, y coloquen las piedras como un monumento». Josué hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Los 12 hombres tomaron las piedras del río y las llevaron al campamento. Allí construyeron un altar con las piedras para que, en el futuro, los hijos de Israel pudieran preguntar: «¿Qué significan estas piedras?». Y se les diría cómo Dios detuvo las aguas del Jordán para que su pueblo cruzara en seco. Las piedras eran un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su poder para cumplir sus promesas. Josué sabía que este evento sería recordado por muchas generaciones y que siempre sería una señal de la grandeza de Dios. Antes de avanzar más hacia la tierra prometida, Dios le dijo a Josué que debía asegurarse de que todo el pueblo estuviera preparado espiritualmente para las batallas que vendrían. Durante los años en el desierto, los israelitas no habían practicado la circuncisión, el signo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Así que Dios le ordenó a Josué que circuncidara a todos los hombres que no lo habían hecho. Aunque era un proceso doloroso, el pueblo obedeció las órdenes de Josué y se sometió a la circuncisión, como una señal de que estaban listos para renovar su pacto con Dios. Después de este acto, el pueblo celebró la Pascua, la fiesta que recordaba su liberación de Egipto, y Josué les recordó que Dios los había sacado de la esclavitud y los estaba llevando a una nueva vida en la tierra prometida. La ciudad de Jericó era la primera gran fortaleza que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Estaba rodeada por murallas impenetrables y parecía imposible que los israelitas pudieran tomarla. Pero Dios tenía un plan especial para Josué y su ejército. Una noche, mientras Josué estaba solo, un hombre apareció ante él con una espada desenvainada. Josué, sorprendido, le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió: Soy el comandante del ejército del Señor. He venido a guiarte. Josué se dio cuenta de que estaba en presencia de un mensajero de Dios y cayó al suelo en señal de reverencia. El comandante del ejército de Dios le dio instrucciones claras a Josué sobre cómo conquistar Jericó. Durante 6 días, tú y tu ejército marcharán una vez alrededor de la ciudad, pero no hagan ningún ruido. Solo los sacerdotes deben tocar las trompetas. Al 7º día, marchen 7 veces alrededor de la ciudad, y después de la 7ª vuelta, toquen las trompetas y el pueblo debe gritar.
Entonces las murallas de la ciudad caerán. Josué siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Durante 6 días, el pueblo de Israel marchó en completo silencio alrededor de la ciudad de Jericó. Los habitantes de Jericó, desde dentro de sus murallas, observaban con miedo y confusión, sin entender qué estaban haciendo los israelitas. Pero Josué sabía que el plan de Dios siempre era perfecto, incluso si parecía extraño. Cada día los sacerdotes tocaban las trompetas mientras el ejército marchaba, pero el pueblo no emitía ni un sonido. Josué les había dicho que no debían gritar hasta el 7º día, cuando llegaría el momento de la victoria. Finalmente llegó el 7º día. El pueblo de Israel se levantó temprano y comenzó a marchar alrededor de la ciudad, esta vez dando 7 vueltas completas. Después de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas con todas sus fuerzas. Y Josué gritó: «Griten porque el Señor les ha dado la ciudad». En ese momento el pueblo gritó tan fuerte como pudo, y las grandes murallas de Jericó comenzaron a temblar. En cuestión de segundos, las murallas, que parecían tan fuertes e impenetrables, se derrumbaron por completo. El ejército de Israel entró en la ciudad y la conquistó, tal como Dios lo había prometido. Jericó fue la primera gran victoria de Josué como líder del pueblo de Israel. Y todos supieron que Dios estaba con él, tal como lo había estado con Moisés. Después de la caída de Jericó, Josué recordó la promesa que los espías habían hecho a Rahab. Habían prometido que si ella colgaba una cuerda roja en la ventana de su casa, su familia sería salvada. Así que Josué dio órdenes claras de que nadie debía hacerle daño a Rahab, ni a los miembros de su familia. Los soldados de Israel encontraron la casa de Rahab, y tal como se había prometido, ella y su familia fueron llevados a un lugar seguro fuera de la ciudad. Rahab, que había demostrado una gran fe en el Dios de Israel, fue recompensada, y su familia vivió entre el pueblo de Israel desde ese momento en adelante. Esta acción de Josué no solo mostró su lealtad a las promesas hechas por sus espías, sino también su misericordia hacia aquellos que confiaban en Dios, sin importar su origen. Después de la gran victoria en Jericó, Josué y el pueblo de Israel se prepararon para conquistar la siguiente ciudad en su camino: Ai. A diferencia de Jericó, Ai era una ciudad más pequeña, y los israelitas no esperaban que fuera difícil de conquistar. Josué envió solo a una parte de su ejército, confiado en que sería una batalla rápida y fácil. Pero, para sorpresa de todos, el ejército de Israel fue derrotado. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas y los hicieron huir. Josué estaba desconcertado. Se postró ante Dios y le preguntó por qué habían sido derrotados, especialmente después de la gran victoria en Jericó. Dios le respondió a Josué: «Hay pecado en el campamento de Israel. Alguien ha tomado cosas que debían ser destruidas y las ha escondido. Por eso no he estado con ustedes en la batalla». Josué inmediatamente comenzó a investigar, y pronto descubrieron que un hombre llamado Acán había desobedecido a Dios al tomar objetos valiosos de Jericó y esconderlos en su tienda. Josué sabía que debía obedecer a Dios en todo momento, y que el pecado de Acán había traído la derrota al pueblo. Después de que Acán confesó su pecado, el pueblo de Israel se purificó y se preparó nuevamente para enfrentar a Ai. Esta vez, con la bendición de Dios, Josué dirigió al pueblo a una gran victoria. Dios le dio a Josué un plan estratégico para conquistar la ciudad de Ai. Esta vez, en lugar de atacar de frente, Josué ideó un plan para engañar a los habitantes de la ciudad. Él y una parte del ejército se acercaron a la ciudad como si fueran a atacar de nuevo, pero cuando los soldados de Ai salieron a enfrentarlos, Josué y su ejército fingieron una retirada. Mientras los soldados de Ai perseguían a Josué y su ejército, otro grupo de soldados israelitas, que había estado escondido detrás de la ciudad, entró en Ai y la tomó por sorpresa. El ejército de Israel ganó una gran victoria, y la ciudad de Ai fue destruida.
Dios estaba mostrando una vez más que cuando su pueblo obedecía sus mandatos, Él les daba la victoria, incluso en las situaciones más difíciles. A medida que el pueblo de Israel avanzaba en la tierra prometida, los reyes de las diferentes ciudades y regiones comenzaron a unirse en coaliciones para enfrentar a Josué y su ejército. Sin embargo, los gabaonitas, que vivían en una ciudad cercana, decidieron usar una estrategia diferente. Ellos sabían que no podían derrotar a Israel, así que idearon un plan para hacer las paces con Josué. Los gabaonitas se disfrazaron con ropas viejas y zapatos desgastados, y llenaron sus bolsas con pan seco y mohoso. Luego fueron al campamento de Israel y le dijeron a Josué: «Venimos de una tierra muy lejana, y hemos escuchado sobre las grandes cosas que su Dios ha hecho. Hagan un pacto de paz con nosotros». Sin preguntar a Dios, Josué hizo un pacto con los gabaonitas y les prometió que no les haría daño. Sin embargo, unos días después, descubrieron que los gabaonitas en realidad vivían cerca de ellos. A pesar de haber sido engañado, Josué mantuvo su promesa de no destruirlos, pero convirtió a los gabaonitas en siervos del pueblo de Israel. Después de la alianza de Josué con los gabaonitas, 5 reyes de Canaán se unieron para atacar a la ciudad de Gabaón, en represalia por hacer un pacto con Israel. Los gabaonitas, asustados por el gran ejército que se acercaba, enviaron un mensaje a Josué pidiendo ayuda. «No nos abandones», dijeron. «Ven rápido y sálvanos, porque los reyes de la región se han unido contra nosotros». Josué, fiel a su promesa, reunió a su ejército y marchó toda la noche hasta llegar a Gabaón. Dios le dijo a Josué: «No tengas miedo de ellos, los he entregado en tus manos, ninguno de ellos podrá resistirte». Con esta promesa, Josué y su ejército atacaron a los 5 reyes y sus ejércitos, y Dios les dio una gran victoria. Durante la batalla, Josué oró a Dios, pidiéndole que detuviera el sol en el cielo, para que tuvieran más tiempo para derrotar a sus enemigos. Y, en un milagro asombroso, Dios detuvo el sol, permitiendo que la luz del día continuara, hasta que los israelitas ganaron la batalla por completo. Después de años de batallas y victorias bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel finalmente había conquistado la mayor parte de la tierra prometida. Cada tribu recibió su parte de la tierra, y el pueblo comenzó a asentarse en sus nuevas tierras. Josué, que ya era anciano, sabía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin. Antes de morir, Josué reunió al pueblo de Israel y les dio una última palabra de aliento y advertencia. Les recordó todas las grandes cosas que Dios había hecho por ellos, cómo los había sacado de Egipto, los había guiado por el desierto y les había dado la tierra prometida. Así como Dios ha cumplido todas sus promesas, también los castigará si lo desobedecen. Advirtió Josué: «Elijan hoy a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo de Israel prometió que seguiría sirviendo a Dios, y Josué, satisfecho de haber cumplido su misión, murió en paz. Fue enterrado en la tierra que Dios le había dado a la tribu de Efraín. Y el pueblo de Israel continuó sirviendo a Dios durante toda la generación que había conocido a Josué. Gracias por haber visto este increíble video sobre la historia de Josué. Esperamos que te haya inspirado y que hayas aprendido mucho sobre la valentía y la fe de este gran líder bíblico. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas para niños. Nos vemos en el próximo video.